Hola a todos, mis queridos amantes de las telenovelas y las estrellas de Turquía. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en uno de esos temas que nos tienen con la intriga a flor de piel, algo que ha generado muchísimo revuelo y que, francamente, todavía despierta muchas preguntas. Vamos a hablar de Asterisco Demet Özdemir y Can Yaman, esa pareja que nos robó el corazón en la pantalla y que, fuera de ella, nos dejó con un nudo en la garganta. ¿Qué pasó realmente tras su separación? ¿Por qué se rompió esa magia que veíamos en Erkenci-Kuş? Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, cada rumor y cada posible explicación que rodea el fin de su relación. Y antes de que nos lancemos de cabeza en esta historia, no olviden, si aún no lo han hecho, darle ese botón de asterisco suscribirse para no perderse ninguno de nuestros chismecitos y análisis del mundo del entretenimiento. Empecemos. Todos recordamos la explosión de Erkenci-Kuş, ¿verdad? Esa serie que nos hizo suspirar, reír y soñar despiertos. Y en el centro de todo, estaban ellos, Demet Özdemir y Can Yaman. La química en pantalla era innegable, palpable, eléctrica. Era de esas parejas que parecían hechas a la medida, una conexión que traspasaba la pantalla y se instalaba directamente en nuestros corazones. Los fans de todo el mundo se enamoraron de Sanem y Can, y de la versión real de ellos que creímos ver fuera de las cámaras. Las redes sociales se llenaron de sus fotos juntos, de los eventos a los que asistían cogidos de la mano, de las entrevistas donde se dedicaban miradas cómplices. Parecía el cuento de hadas perfecto. ¿Quién no deseaba que esa historia de amor continuara en la vida real? Y para sorpresa de muchos, lo hizo. Al principio, ambos trataron de mantener su relación en privado, pero la evidencia era abrumadora. Las escapadas juntos, los rumores que se confirmaban con cada avistamiento público. Se convirtieron en la pareja del momento, la pareja dorada de Turquía. Los medios turcos y de otros países los seguían como sombras, ávidos de cada detalle de su romance. Y nosotros, los fans, disfrutábamos de cada pincelada de su felicidad. Las fotos de sus viajes a Italia, a Grecia, a otras ciudades europeas, nos hacían soñar con su vida juntos, con la posibilidad de que esta historia de ficción se convirtiera en una realidad duradera. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen, o al menos, no duran para siempre. La noticia de su separación llegó como un jarro de agua fría. De repente las miradas cómplices se volvieron distantes, las fotos juntos dejaron de aparecer, y los rumores empezaron a tomar un cariz diferente. Pasamos de la euforia a la desconcierto. ¿Qué había sucedido? ¿Por qué se había roto esa conexión tan fuerte que parecía unir a Demet y Can? Las especulaciones no tardaron en surgir. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque la verdad oficial es, como suele pasar, bastante escueta. Lo que sí sabemos es que a principios de 2020 su relación llegó a su fin. Y desde entonces hemos tenido que conformarnos con fragmentos de información, declaraciones escasas y un sinfín de rumores que intentan llenar los vacíos. Una de las teorías más comentadas, y quizás la más recurrente, apunta a las diferencias en sus planes de futuro y sus aspiraciones profesionales. Can Yaman, desde el principio, demostró tener una ambición global. Siempre habló de querer triunfar en Hollywood, de expandir su carrera internacionalmente. Y vaya que lo ha conseguido, ¿verdad? Ahora está en Italia, trabajando en proyectos importantes, y su fama se ha disparado a nivel mundial. Demet Özdemir, por su parte, aunque también es una actriz muy exitosa y reconocida, parecía tener un enfoque un poco más centrado en la industria turca, buscando proyectos que la consolidaran en su país. Las agendas apretadas, los constantes viajes, las diferentes visiones de hacia dónde querían llevar sus carreras, todo esto, en una relación, puede generar una presión enorme. Imaginen tener que tomar decisiones constantes sobre dónde vivir, dónde trabajar, si priorizar la relación o la carrera individual. No es fácil, y es muy posible que estas diferencias hayan sido un factor crucial. Otra línea de pensamiento muy fuerte tiene que ver con la intensidad de la fama y la presión mediática. Cuando una pareja se convierte en el foco de atención mundial, como le sucedió a Demet y Can, la privacidad se vuelve un lujo escaso. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, es analizado hasta el más mínimo detalle. La constante exposición, los paparazzi y los rumores que circulan sin control, todo esto puede desgastar a cualquiera, por muy fuerte que sea la pareja. Es posible que la presión de ser siempre la pareja perfecta les haya resultado insostenible.
La necesidad de mantener una imagen pública determinada, sumado a los problemas reales de la relación, pudo haber sido demasiado. También se ha hablado mucho de las supuestas infidelidades. Si bien nunca se ha confirmado nada de manera oficial, los rumores han sido persistentes. En el mundo de las celebridades, las tentaciones y las oportunidades son muchas y a veces, las relaciones se tambalean por este tipo de circunstancias. Sin embargo, es importante recordar que estos son solo especulaciones y que, a día de hoy, no hay pruebas concluyentes que respalden estas afirmaciones. Es fácil lanzar acusaciones en la distancia, pero la realidad interna de una relación es mucho más compleja. Y luego está la personalidad de Can Yaman. Es innegable que Can tiene un carisma arrollador y una personalidad fuerte y muy decidida. Siempre ha sido muy abierto sobre sus ambiciones y su forma de ver la vida, a veces hasta el punto de parecer arrogante para algunos. Es posible que esta intensidad y su forma de vivir la vida, tan enfocada en sus metas personales, no haya encajado a largo plazo con lo que Demet buscaba en una relación. Demet, por su parte, siempre se ha mostrado como una persona más reservada, enfocada en su trabajo y en su crecimiento personal de una manera más tranquila. Quizás esa diferencia en la forma de abordar la vida y las relaciones fue un punto de fricción insalvable. Hubo un momento en particular que generó mucho debate. Cuando Can Yaman empezó a ganar fama internacional y a recibir ofertas de proyectos fuera de Turquía, su relación con Demet se vio sometida a una prueba de fuego. Él viajaba mucho, ella seguía trabajando en Turquía. Las distancias, las diferentes experiencias profesionales, las nuevas personas que entraban en sus vidas, todo esto pudo haber erosionado su vínculo. Algunos medios incluso sugirieron que cuando Can empezó a trabajar en Italia, fue el principio del fin. La distancia física y quizás emocional se volvió demasiado difícil de manejar. Lo más interesante es que tras la ruptura, ambos han tomado caminos profesionales muy distintos. Can Yaman ha apostado fuerte por el mercado internacional, ha protagonizado series en Italia y ha trabajado en producciones que le han catapultado a la fama mundial. Su imagen ha evolucionado, se le ve más maduro y enfocado en su carrera. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado con su exitosa carrera en Turquía, protagonizando series y películas que la han consolidado como una de las actrices más queridas y respetadas de su país. Ha demostrado una gran versatilidad y un talento innegable. Lo que sí es cierto es que ninguno de los dos ha hablado extensamente sobre las razones exactas de su separación. Ambos han sido bastante discretos, respetando su privacidad. Las únicas declaraciones que hemos tenido son generales, hablando de diferencias irreconciliables, de caminos que se separan, de la necesidad de seguir adelante. Y eso, en cierto modo, es admirable. En un mundo donde todos quieren saber cada detalle de la vida privada de las celebridades, ellos han intentado mantener un cierto límite, protegiendo lo que queda de su intimidad. Se guardan rencor. Hay amistad. Es difícil saberlo. En las redes sociales, sus interacciones son prácticamente nulas. Han seguido sus vidas por separado, construyendo carreras sólidas y en lo que respecta a sus vidas personales, parecen haber encontrado una nueva estabilidad, aunque con perfiles más bajos. Lo que sí es seguro es que ambos guardan la experiencia de haber compartido una etapa muy importante de sus vidas y carreras, una etapa que, para bien o para mal, los marcó a ambos y dejó una huella imborrable en sus seguidores. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un recordatorio de que, incluso cuando la química parece perfecta y la vida en común parece un sueño, el mundo real puede ser mucho más complicado. Las ambiciones, las presiones, las diferencias personales y profesionales, y la propia naturaleza de la fama, pueden jugar malas pasadas a las relaciones más sólidas. Al final, lo que nos queda es el recuerdo de la magia que crearon en la pantalla y la lección de que a veces, los finales, por dolorosos que sean, abren puertas a nuevos comienzos. Y ambos, a su manera, parecen haber encontrado esos nuevos caminos. Bueno, mis queridos seguidores, hemos llegado al final de este viaje por la historia de Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos intentado desentrañar los misterios de su separación, basándonos en la información que tenemos y en las teorías más comentadas. Espero que este análisis les haya resultado interesante y les haya dado una perspectiva más clara, dentro de lo posible, de lo que pudo haber sucedido. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que fue lo que realmente separó a Demet y Can? ¿Tienen alguna otra teoría que quieran compartir? Déjenmelo todo en la caja de comentarios aquí abajo.
Me encanta leer sus opiniones y me encanta interactuar con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren ver más contenido así, no olviden darle a ese asterisco pulgar arriba. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que no se pierdan nuestras próximas historias y análisis. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.